de presentación también, para que podamos tener una presentación. A ver, ¿sale? No, todavía no, a ver un poco más. ¿Se ve? Presentación con dispositivos. Por favor, póngale modo presentación. Se ve, pero póngale modo presentación. Estaba en modo presentación, solamente que por algún motivo en Meet no me sale. Ahora, ¿estará más claro? A ver, pase por favor una diapositiva, vamos a verlo. Ahí tal vez. Ahora. Ahora sí, está bien. Adelante, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre el SARS-CoV-2 y el origen de COVID-19. No los voy a cansar mucho con este preámbulo porque, bueno, es algo que hemos estado revisando durante todo este tiempo. Sabemos que ha sido una de las patologías que realmente nos ha agarrado en pañales, nos ha agarrado con todo el conocimiento, probablemente, no sé si estaríamos de acuerdo todos en el auditorio de decir que nos agarró completamente desprevenidos y con muy poco conocimiento. Pese a que todo lo que representa esta enfermedad ya se había ido estudiando en otro tipo de infecciones. Y vamos a ver por qué. Bueno, si se acuerdan, así rapidito nomás, las formas de transmisión que van a ser a través del contacto con superficies o las gotículas o los aerosoles. ¿Qué es lo importante de esto? Lo primordial de esta diapositiva es que recordemos que el estar en contacto directo con un paciente que está con el proceso infeccioso activo puede llegar a provocar el contagio a varias personas. Por ejemplo, las personas podemos eliminar al hablar, al toser, al cantar, al gritar, etcétera. Las gotículas las conocemos muy bien, que son las gotitas de flush y que no viajan a más de 1 metro de distancia, y los aerosoles pueden hacer un viaje, fíjense que de más de 7 a 8 metros de distancia. ¿Por qué? Porque los aerosoles tienen un tamaño más pequeño, son menos de 5 micras el tamaño de los aerosoles, entonces se mantienen suspendidos en el aire y pueden permanecer por largos periodos de tiempo también en lugares hacinados. Por eso es que se evita esto de las reuniones, ahora las clases presenciales con el inicio de las clases del colegio, etcétera, precisamente porque no contamos con los medios adecuados de ventilación. Hay muchos cursos o muchos salones que no cuentan con filtros adecuados o con medidas de ventilación. Entonces es una forma de prevenir que se exige ahora y que ya la conocíamos desde los tiempos de la tuberculosis. Nos decían, ventile su domicilio para evitar que esta enfermedad progrese. Entonces lo mismo sucede ahora. Y esto de las superficies, que pues sí es un factor de riesgo, no el mayor, por eso lo menciono al final, pero sí recordar también que el virus puede permanecer por largos periodos de tiempo de acuerdo a la superficie que se haya contaminado. 1, de acuerdo a la superficie; 2, a la temperatura ambiente y a la humedad relativa del mismo. ¿Cómo ingresa el virus? El virus ingresa a través de la mucosa oral, a través de la mucosa nasal y a través de la mucosa conjuntival, por lo que es importante el mantener siempre la protección de estas mucosas.
Lo que nosotros hemos estado haciendo y promoviendo es utilizar el barbijo como método de prevención, pero nos olvidamos de los ojos. Y una de las vías de ingreso de este germen es a través de la mucosa conjuntival. O sea que no me sirve de nada caminar en multitud o caminar en lugares de alto riesgo como son los centros de salud, los hospitales, solamente con el barbijo y sin la protección de la mucosa conjuntival. Entonces, debemos cubrir las 3 mucosas para evitar el ingreso. Un poquito del virus, recordar que tiene la forma de una corona, principalmente por la estructura que tiene la formación de sus proteínas, la proteína S, la M y la E de la envoltura. Y ya entrando en el tema, si bien parece un enredo esta diapositiva y que la vemos nos espantamos, es algo muy sencillo y es algo que sucede en todos los procesos infecciosos. ¿Qué sucede? Primero la persona va a entrar en contacto con el microorganismo, en este caso el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 a nivel de la mucosa nasal o de la mucosa pulmonar, a nivel de los alveolos bronquios, va a encontrarse con su receptor, que es el ECA2. Este receptor, junto con el receptor proteasa transmembrana S2, va a permitir que el virus se introduzca por endocitosis a la célula blanco, que es el neumocito tipo 2. Pero antes de esto, les he mencionado que este ECA2 también está presente en la mucosa nasal. Y esta es una de las explicaciones por las cuales podríamos nosotros tal vez concluir en que la infección en los niños es menos frecuente. ¿Por qué? Porque la cantidad de estos receptores en la mucosa nasal de los niños es mucho menor que en la de los adultos. Entonces, esto nos permitiría concluir esto, ¿no? Que la infección en los niños es menos frecuente. ¿Qué sucede una vez que el virus ha ingresado a los neumocitos tipo 2? Pues se replica, ¿sí? Se libera, hay formación de transducción, la formación de la nueva envoltura y finalmente la eliminación del virus. Esto a grosso modo de lo que es la réplica viral. En este momento de la replicación viral o en el momento en que nuestro organismo reconoce al agente patógeno, ¿qué sucede? Sucede una liberación de citoquinas importante. Entre las principales, porque son muchas las que se liberan, la principal es la interleucina 6, que va a participar tanto en el proceso inflamatorio como en la mayor complicación y tal vez la complicación más temida de la enfermedad, que es la trombosis, ¿sí? Entonces, esta interleucina 6 junto con la interleucina 7, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, etcétera, son muchos los factores proinflamatorios, van a ocasionar algo que ya sabíamos desde la sepsis, que ocasiona un daño endotelial, ¿sí? Este daño endotelial se caracteriza principalmente por el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación de los microvasos a nivel pulmonar, ¿sí? De la microcirculación. Y esto va a favorecer a una cascada, a un círculo vicioso aún mayor, que va a producir mayor problema inflamatorio. Ahora, ¿en qué se basa este proceso inflamatorio? Se basa primero en la salida de células inflamatorias hacia el sitio de la infección y además salida de
plasma hacia los alveolos, ocasionando edema y ocupación de estos alveolos con el desarrollo final de neumonía. Entonces, si vemos esta situación, es bastante conocida ya por nosotros y hacemos referencia a la fisiopatología del proceso infeccioso. Esta infección, o más bien, esta respuesta inflamatoria, como va a permitir la diseminación de estas citoquinas y quimosinas por todo el organismo, también se van a afectar otros órganos. Va a haber afección a nivel cerebral, a nivel cardíaco, hepático, y esto se va a caracterizar, o más bien va a caracterizar esta afección a una sepsis viral con falla multiorgánica al final y bueno, el deceso del paciente. Eso ahorita a grosso modo, porque les voy a ir explicando, si no va a ser redundante lo que vamos a decir. ¿Cuál es la característica de la infección pulmonar por SARS-CoV-2? La infección pulmonar se va a caracterizar por 3 formas de presentación. El síndrome de dificultad respiratoria aguda con daño alveolar difuso, la oclusión microvascular alveolar trombótica difusa y finalmente la inflamación de las vías respiratorias asociadas a mediadores inflamatorios. Si se dan cuenta, esta forma que han tenido los diferentes autores de N artículos, esta forma de clasificación de la fisiopatología de la enfermedad o de la forma de presentación de la lesión pulmonar está siempre dando vueltas alrededor del mismo proceso fisiopatológico, que es la inflamación. Sin inflamación, sin proceso inflamatorio, no habría todo el daño pulmonar que vemos con SARS-CoV-2. Pero este proceso inflamatorio, si recordamos también, tiene el objetivo de controlar el proceso infeccioso. Mi organismo está tratando de controlar el proceso infeccioso al tratar de liberar estas citoquinas, llamar mayor cantidad de células, tratar de destruir al germen. Sin embargo, esta respuesta es tan agresiva que eso es lo que va a ocasionar todo el cuadro clínico. ¿Qué va a ocasionar este proceso inflamatorio a nivel pulmonar? Alteración en la oxigenación alveolar, hipoxemia, acidosis, y ya en el punto final, para el culmen de la enfermedad, o sale el paciente recuperado, o sale con secuelas de fibrosis, o bueno, no logra vencer la enfermedad y fallece. Esas serían las formas. Normalmente, ¿qué sucede a nivel pulmonar? La circulación sanguínea va a tratar de llevar hasta los alveolos la mayor cantidad de sangre oxigenada posible. Pero no es que lleva a velocidad, quiere que alcance una cantidad adecuada de sangre, pero para que pueda absorberse el oxígeno, la velocidad de la sangre que va a circular por estos capilares va a ser más lenta. Esto porque la presión intrapulmonar también es menor. ¿Cómo es que llega la circulación de buena manera hasta los pulmones y va a poder distribuir o va a permitir el mecanismo de ventilación-perfusión? Por la fuerza de gravedad, esta sangre que fluye a través de los capilares va a llegar en mayor medida a las bases
y a las partes declives del pulmón, facilitando en estas áreas la ventilación perfusión con mayor facilidad. Y la contracción de los esfínteres capilares alveolares en las zonas 1 y 2 hace que también el flujo sea mayor a nivel de las bases. Esto sucede normalmente, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo que el mayor flujo, mayor intercambio, etcétera, va a suceder a nivel de las bases pulmonares. ¿Qué sucede con el COVID? Sucede justamente la ocupación de los alvéolos por el proceso infeccioso, por el proceso inflamatorio. Este es un alvéolo normal y este es un alvéolo que está sufriendo el proceso infeccioso. El virus va a ingresar al alvéolo afectado, se produce toda la liberación de citoquinas, hay una alteración endotelial que va a permitir la salida de plasma hacia los alvéolos, la ocupación de plasma con proteínas y todo lo que contenga estos, células, mismos virus, etcétera, que va a ocasionar la formación de una secreción de ocupación de los alvéolos, ¿sí? Al mismo tiempo, este aumento de la permeabilidad y esta vasodilatación va a hacer que también lleguen células de defensa por quimiotaxis y se haga un círculo vicioso en lo que es la liberación de citoquinas y se produzca mayor proceso inflamatorio, ¿sí? Esto sería la primera fase del daño alveolar. Y si sucede en muchos o en la mayoría de los alvéolos pulmonares, pues estaríamos hablando de un daño difuso. La ocupación de estos alvéolos va a dificultar lo que es el intercambio gaseoso. Va a hacer que las paredes de los alvéolos sean más rígidas por el proceso inflamatorio, entonces no va a haber una buena ventilación a causa de este proceso inflamatorio. Y es por esto, por toda esta explicación, que se considera que la posición de los pacientes en el momento que están presentando este cuadro debería ser prona. En los pacientes cuando están en decúbito supino, el peso de los órganos como el corazón van a presionar el pulmón y los líquidos inflamatorios. El peso del corazón y los líquidos inflamatorios van a hacer que se compriman los pulmones y haya una menor compliance, un aumento en el espacio muerto y en el shunt, lo que va a empeorar el intercambio gaseoso. Ya hemos dicho que están ocupados además los alvéolos y ahora hay edema y ahora el paciente no va a lograr distender adecuadamente los pulmones. Y para contrarrestar esto, se considera que el paciente debe estar en posición prona. Esto para liberar la presión ejercida por el corazón, la distribución de los líquidos hacia las zonas anteriores y se consiga una mejor ventilación de los alvéolos basales. Entonces, esta sería la explicación de por qué a los pacientes se los pone en estas etapas en posición prona. Y bueno, en las etapas en las que el paciente pueda tolerar esta situación sin necesidad de un apoyo ventilatorio mecánico. Ahora, este proceso inflamatorio lo vamos a evidenciar por la clínica. Uno, primero por la dificultad respiratoria, la desaturación, los datos de choque en algún momento, pues que el proceso inflamatorio es agresivo. ¿De qué otra manera podemos evidenciar este daño? De acuerdo a los resultados de tomografía también.
Las tomografías pulmonares han sido métodos de diagnóstico muy solicitados en esta época, tal vez en demasía. Primero porque se ha querido hacer el diagnóstico de la COVID con la tomografía, luego se ha querido hacer el seguimiento del cuadro clínico con tomografía, y finalmente cuando nos han llegado pacientes que ya cursaron con la enfermedad, que nosotros no atendimos, y llegan por cualquier motivo, se les hace una tomografía y nos toca un CORAD 5, fíjense, morimos de miedo y casi no preguntamos ya si cursó o no cursó con la enfermedad. Entonces, lo básico es preguntar si ya cursó con la enfermedad, si en el momento está con sintomatología, si tengo alguna prueba que diga que sea positiva la presencia del SARS-CoV-2 en el paciente, y con eso asociar el resultado de la tomografía y poder decir el paciente realmente está con un cuadro activo. CORADS 1 es una tomografía normal. En el CORADS 2 hay anormalidad consistente a otra infección, no hay signos típicos de COVID, pero acá yo no podría decir que es otra infección si el paciente tiene fiebre, tiene malestar, tiene diarrea, tiene que destello de estatura, etcétera. Y además tengo una prueba rápida de anticuerpos positivos. Entonces tengo una alta probabilidad. Tengo que ir sumando puntos para tener mi diagnóstico exacto. Probablemente voy a estar en una etapa muy temprana, o, esto hay que recordar siempre, no siempre se va a correlacionar, y no es que les estoy diciendo que nunca, sino no siempre. En algunos casos no se correlaciona la imagen, el resultado por imagenología con la clínica del paciente. En algunos casos vemos este tipo de imágenes y el paciente está desaturando. Entonces, con más razón, nosotros debemos estar pendientes de lo que es la anamnesis y la exploración física para correlacionar con los resultados de tomografía. CORAD 3 se considera indeterminado y anomalías que indican infección, pero no son determinantes de COVID. Y CORAD 4, bueno, el nivel de sospecha es alto, hay consolidaciones multifocales, vidrio esmerilado, unilateral, y acuérdense que estas lesiones generalmente son periféricas, y esto es comprensible por lo que hemos explicado. Entonces eso nos va a llamar más la atención para diagnosticar COVID. En el CORAD 5, la infección de COVID, vidrio esmerilado, multifocales, distribución basal y periférica, adelgazamiento vascular y patrón de empedrado. Y en este caso, obviamente, el paciente ya podría tener PCR positivo, que nos ayudaría aún más a confirmar el diagnóstico. Y CORAD 6, la tomografía ya es bastante sugerente, tiene un PCR positivo, y además que la clínica es consistente con la enfermedad. Otra forma de poder diagnosticar en esta etapa, o bueno, en las etapas de la enfermedad, es la ecografía torácica. En esta ecografía torácica, si es que no quisiéramos utilizar el método diagnóstico de tomografía de forma muy frecuente por la irradiación en el paciente o cualquier otra circunstancia, la ecografía nos muestra lo que son la presencia de las líneas B bilaterales y difusas, ¿sí? Que son patognomónicas de la enfermedad. En algún caso, ya cuando el cuadro está evolucionando hacia una neumonía, vamos a observar consolidaciones o condensaciones y hepatización, derrame. Es muy raro de poder ver por el virus, pero sí se han observado casos.
igual las consolidaciones. Entonces, cuando vemos esta evolución en la ecografía torácica, no más bien, correlacionamos con la clínica, con el tiempo de aparición de los síntomas, con los diagnósticos de biología molecular o serológicos, podemos establecer el tiempo en el que se está presentando el paciente, en qué etapa de la enfermedad está. Y esto es importante establecer, porque una cosa va a ser tratar las complicaciones del paciente, otra cosa va a ser prevenir el contagio por este paciente a los demás o a nosotros como médicos o a sus familiares, y el poder establecer el pronóstico en cuánto tiempo el paciente va a mejorar o cuánto tiempo más debería permanecer aislado. Si se dan cuenta, en esta primera etapa, en esta primera fase de la enfermedad, tal vez por la teoría es bastante sencillo diagnosticarlo al paciente, captar esta sintomatología y encontrar todos estos datos por imagen, nos haría pensar que el paciente va a ser fácilmente diagnosticado. ¿Sí? Bueno, en esta primera etapa, en cuanto al tratamiento, lo que nos recomiendan es la utilización del oxígeno, la posición prona, el estabilizar hemodinámicamente al paciente. La utilización de antibióticos en esta primera etapa tiene que quedar claro que es únicamente con la intención de evitar sobreinfecciones bacterianas. De ninguna manera, cuando se indican antibióticos a un paciente con SARS-CoV-2, se está tratando de curar este virus con los antibióticos. Lo que se debe explicar al paciente es justamente esto, que lo que se quiere es evitar la sobreinfección bacteriana. Así que sería en realidad la mayor complicación que presente el paciente y lo que podría entorpecer el pronóstico. La otra forma, la evolución de la enfermedad ya hacia trombosis de la microcirculación alveolar por coagulopatía, va a ocasionar una disfunción del intercambio gaseoso alveolar por alteración endotelial y con afectación en la integridad del epitelio alveolar, con afectación de la permeabilidad y función de la circulación capilar alveolar. Si se dan cuenta, esta división de la enfermedad, de la forma de presentación de la enfermedad es solamente con fines educativos, porque todo esto está sucediendo casi al mismo tiempo. La trombosis microvascular y macrovascular va a ocasionarse por una tormenta de citocinas que activan los leucocitos, activan al endotelio para el desarrollo del proceso inflamatorio con mayor efectividad, facilita la agregación de plaquetas y esto va a generar la formación de trombos. ¿Qué hace el endotelio? Repito nuevamente, hay una vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad, hay mayor enlentecimiento del flujo sanguíneo, las células van a adherirse a las paredes del endotelio y por rodamiento van a ir saliendo a través de las uniones desmosómicas y van a ocasionar o van a intentar alcanzar el lugar de la infección. Como todo esto sucede
normalmente en cualquier proceso infeccioso es fácil comprender lo que va a suceder. Las diapositivas anteriores ya les explicaba el edema, la ocupación de los alveolos. En este caso, ahora, y bueno, lo que sucede normalmente en cualquier proceso es la salida de los neutrófilos como primera célula de defensa. En este caso de la COVID, se ha visto que no hay salida de neutrófilos como primera célula de defensa. Sin embargo, hay acúmulos de neutrófilos, hay trampas de neutrófilos que son acúmulos de DNA de estos neutrófilos degenerados que van a estar sobre los trombos en formación, y estos van a facilitar o van a permitir que por activación de la vía extrínseca y por contacto van a aumentar la presentación del factor tisular, la activación del factor 12, y van a permitir que se forme con mayor facilidad estos trombos. Van a facilitar la trombosis en el paciente con COVID. Entonces, de acuerdo a todas las observaciones, a todas las investigaciones que se han hecho, estos pacientes con COVID grave van a tener marcadores séricos elevados de activación de neutrófilos y la formación de las trampas de neutrófilos. Entonces acá está el proceso inflamatorio, la salida de células, la llegada de las plaquetas, agregación plaquetaria, glóbulos rojos, la fibrina y la formación de los trombos. Entonces esto es lo que está sucediendo a la par del proceso inflamatorio. Por eso les digo que no se podría separar solamente por academia. El tratamiento en esta etapa ya estamos viendo que debería utilizarse como profilaxis la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, y bueno, principalmente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo requieran estar hospitalizados. Además, aquellos pacientes que estén postrados o pacientes que tengan enfermedades de base crónica, como cáncer. En esta etapa, y bueno, hasta ahorita nos han invadido una gran cantidad de medicamentos que podrían utilizarse con el fin de disminuir el proceso inflamatorio o de controlar la trombosis, y siempre te recomiendan el utilizar estos fármacos lo más antes posible para evitar llegar a la complicación, a que ya se produzca la trombosis, a que ya se produzca las complicaciones por la infección, ¿sí? Entonces se han usado terapias que controlen la producción de interleucina 1, interleucina 6, que son las más agresivas en este caso, interferón gamma, utilizando corticosteroides, inhibidores de la sinasa de Janus, ligandos, etcétera. Como les digo, siempre intentando prevenir el proceso inflamatorio. Bueno, y los mismos agentes antivirales, porque ellos van a actuar a nivel de la replicación viral, evitando su la adhesión del virus a su receptor, que es el ETA2. Sin embargo, estas medidas tomadas ya en diferentes tipos de investigación, doble ciego o multicéntricos, etcétera, han demostrado con algunos errores la eficacia de estos fármacos, y otros han demostrado muy poco efecto. Entonces, cualquiera de ellos que se vaya a utilizar
por el momento, y porque no contamos con uno específico, está a título de tratamiento compasivo. Ahora han sacado otro fármaco como el dipyridamol, un adenosinérgico, como tratamiento o como profiláctico para la trombosis arterial, o en asociación con la aspirina o la warfarina. Como les digo, esto también está en investigación. No está comprobado al 100% de que va a tener un efecto positivo. Ahora, ¿cómo se van a lesionar o cómo se van a afectar las vías respiratorias debido a las citocinas proinflamatorias? Este virus no solamente va a afectar la función de difusión del gas alveolar, también va a producir una inflamación en las vías respiratorias que va a afectar la ventilación. Entonces, esto es por el edema, ya les decía, por el acúmulo de líquidos en los alveolos y por el endurecimiento de las paredes. No va a permitir la adecuada llegada de oxígeno o el adecuado intercambio gaseoso. Ahora, la asociación entre bronconeumonía y neumonía por COVID-19 proporciona una evidencia de la afectación en la ventilación de vías respiratorias. ¿Ya? ¿Qué haríamos como tratamiento en el caso de COVID? Como les he dicho, existen muchos medicamentos que se han utilizado, principalmente se han sugerido los antivirales, remdesivir, favipiravir, ribavirina, lopinavir, ritonavir, el arbidol. El arbidol estaba sugerido hace mucho tiempo para el sincicial respiratorio. ¿Sí? Entonces, estos antivirales nos están ayudando o más bien están actuando en la replicación viral para evitar la formación de o para más bien reducir la carga viral. Los antiinflamatorios, lo propio, que van a cortar en las primeras fases de la replicación viral. El tocilizumab, que va a evitar la fijación más bien a los receptores del virus, a sus receptores, va a evitar su fijación. Y bueno, y todos los demás que van a tratar de evitar el proceso inflamatorio, limitando la producción de citoquinas y quimoquinas. Sí se ha visto, como les repito, en muchos artículos el efecto positivo, pero el número de la muestra, la forma de realizar la investigación, etcétera, es muy poco válida por el momento, porque estamos apenas conociendo el virus. Mi recomendación sería si vamos a utilizar alguno de estos fármacos, que sea únicamente a término de tratamiento compasivo por el momento, porque no podemos asegurar que el paciente va a curarse con alguno de estos. ¿Cuáles serían las secuelas? Las secuelas que se han visto a raíz del proceso infeccioso son principalmente la fibrosis, ¿no es cierto? Más o menos se ha hecho, bueno, son varios estudios, pero este es algo interesante en el que se han reclutado a 97 personas, más o menos en un año, y se han identificado anomalías radiográficas de tórax más o menos en un 28% de los pacientes. ¿Qué muestra? Pues muestra justamente una extensa lesión pulmonar del tipo de fibrosis,
esta fibrosis pulmonar va a mostrar una disminución, más bien una disminución en la la fibrosis pulmonar se va a caracterizar por una cicatrización a este nivel. Esto es la fibrosis, una cicatrización después de una lesión grave. Esta fibrosis pulmonar se ha visto de forma más frecuente en los pacientes que han sufrido infecciones graves, en aquellos que tienen enfermedades de base y ya la fibrosis pulmonar por otras causas, o en aquellos pacientes que que hayan sido fumadores crónicos o que tengan hipertensión pulmonar, y aquellos pacientes que hayan sufrido anteriormente otro tipo de complicaciones como la trombosis pulmonar por otra causa. En estos pacientes se ha visto que la fibrosis pulmonar ha sido mucho más agresiva y además de más frecuente, no más agresiva, más frecuente. Y bueno, esa era la presentación, porque se ha tratado de dar un pantallazo sobre lo que es la neumopatía por COVID y las secuelas, que la más tenida, pues es la fibrosis pulmonar, la restricción pulmonar que ocasiona el virus por el daño epitelial broncopulmonar. Y eso sería la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Invitamos a todos los participantes, si desean hacer alguna pregunta referente al tema, o pueden también por escrito mandar un texto para que la doctora pueda responder todas las preguntas o las dudas que se puedan tener. El tiempo es de los participantes, por favor. Bien, estimada doctora Leticia Ascarún, realmente usted